Y es algo muy bonito, como usted lo mencionaba, todo se relaciona, todo, o sea, sí es cierto algo que usted mencionó, que es algo necesario y deberíamos de estudiar, todos deberíamos estudiar esta área por el simple hecho que nos estamos relacionando en una sociedad con normas y que continuamente se van actualizando dichas normas para vivir en sociedad. Este tipo de áreas nos abre muchas oportunidades, pero a la vez nos da mucha seguridad en lo que nosotros vayamos emprendiendo, que lo que estamos realizando sea bajo normas, bajo leyes, bajo un criterio aceptable en la sociedad que nos permita mejorar nuestra vida personal, profesional, familiar y el contexto inmediato. Pues seamos bienvenidos a esta primera sesión. Vamos a ubicarnos con nuestro primer punto, que es el encuadre de cómo vamos nosotros a trabajar en esta asignatura, y con base en ello podemos nosotros establecer criterios y acuerdos para con ello eh, formalizar cómo se llevará a cabo esta asignatura. Bueno, en esta historia del derecho mexicano vamos a ubicarnos que nuestro objetivo o fin del aprendizaje es que conozcamos el derecho y la relación de este en las ciencias sociales. Tenemos entendido desde nuestro bachillerato, si tomamos a lo mejor esta área, y si no, bueno, también tenemos como de ese conocimiento previo que el derecho es un área social humanista, ¿ok? Que estamos dentro del área humanista porque va en relación con el estudio y el trabajo aplicado en sociedad, así como por qué se considera una ciencia jurídica, así como diferenciar de otros órdenes normativos. Ese es el objetivo claro y sencillo de nuestra asignatura. Es una asignatura base, es una asignatura ligera, pero muy bonita, muy aplicable, porque es muy de lo que debemos tener conocimiento para aplicarlo en nuestro contexto. A veces de manera inconsciente estamos aplicando todo este conocimiento, pero no estamos diciendo, bueno, sea bienvenida, Anaí. No estamos comentando tal vez es una norma moral, es una norma jurídica, es una norma social, pero sí lo estamos nosotros realizando en la vida práctica, ¿no? En la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo, desarrollando, o en nuestra área de trabajo. ¿Cuáles son las expectativas acerca de esta asignatura? Bueno, que aprendamos, pero que también lo apliquemos a nuestro contexto, que nosotros vayamos aplicando todo conocimiento, y a veces ustedes me dirán, eso ya lo vi en primaria, en bachillerato, en mi área propedéutica, ya tengo conocimiento, ¿no? Cómo me gustaría que se abordaran estos contenidos en esta asignatura. Bueno, tratamos de que sean prácticos, de que sean lo más cotidiano posible, sin dejar de lado el área científica, jurídica que debe prevalecer, ¿ok? Pero sí estamos trabajando en que sea lo más aplicable posible. ¿Cómo vamos nosotros a evaluar? Bueno, esta asignatura se va a evaluar con actividades de manera independiente. Estas tendrán un 50% en ese porcentaje final. Esas actividades de manera independiente se van a integrar en su plataforma. Ustedes van a ver ahí el material, van a ver ahí la actividad, van ustedes a... Buen día, Aisling. Ustedes van a ver en la plataforma tanto el material de apoyo, que es el de la sesión, como la actividad que se solicita, las fechas para la entrega, la revisión. En cuanto les hago la revisión, les hago algún comentario, les hago alguna eh, retroalimentación,
alguna fortaleza destacamos, les damos alguna sugerencia en esa actividad con el propósito, obviamente, de que pues tengamos lo mejor posible este trabajo. Se realizan foros de discusión donde se establece ya sea una pregunta clave o una situación en la cual nuestra participación es muy importante para ir retroalimentando. Entonces, si yo establezco o una situación, un caso o puede ser una pregunta sencilla, eh, entra José y hace su réplica al respecto. Anaí lee y hace su réplica y Aislinn también hace lo propio. Entonces, esta participación en foros también tiene su porcentaje. Y finalmente, la actividad final. eh, Esa actividad final, bueno, se las voy a ir ubicando en las sesiones continuas. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar, esto es lo que nosotros vamos a realizar en cuanto a las actividades. En el grupo de WhatsApp solamente lo trabajamos para que nos den el enlace, que el doctor nos envíe el enlace para nuestra clase. Para alguna duda, ahí, si tienen ustedes alguna duda, ahí con gusto. Y si no, en la plataforma también me ponen sus dudas, me establecen los puntos en los cuales tienen alguna duda, alguna sugerencia, y ahí los tomamos en cuenta y ahí mismo les puedo yo responder o también en la clase, también así es nuestra actividad. Con los criterios de evaluación, ¿tenemos alguna duda, alguna sugerencia? Alguien me dice, no, maestra, ¿por qué no nos establece un examen escrito? ¿Por qué no hacemos una exposición? Ahorita, cuando es el encuadre, es acuerdos entre ustedes y yo. ¿Cómo aportarían o cómo les gustaría? Yo aquí es mi propuesta, pero ahorita es el momento en el que ustedes me pueden determinar, dele menor puntuación a esto, dele mayor puntuación a la asistencia, mayor puntuación a la participación, etcétera. ¿Los escucho? Bienvenida, Aislinn, Anaí, José. Muy buen día, maestra. Hola. Maestro, pues yo pienso que la participación, pues siempre es más importante, ¿no? Como usted comenta, porque pues ahí, pues, exponemos quizás nuestra experiencia, quizás lo que vamos entendiendo aparte de lo que estamos viendo en la clase y, y lo de las situaciones actuales, ¿no? Que estamos viviendo. Y a lo mejor Perfecto, eso que nos podría podemos ayudar a la ejemplificar, participación. ¿no? Ajá, porque a veces, pues a mí siempre me ha preocupado un poquito que por los tiempos que a veces tenemos durante la semana, ¿no? En nuestros trabajos y aparte en la familia, digo, pues sí, ya son, bueno, al menos yo ya tenemos más otro tipo de responsabilidades cuando no, y ahí es donde quizás la participación me pueda ayudar más en el porcentaje, lo que yo opino, no sé, los demás En compañeros. clase, en Sí, porque clase, ahí pueden, no en foro. bueno, en clase es importante, vamos también haciendo nuestras aportaciones o lo que vayamos entendiendo, pero no sé los demás compañeros qué opinan, si la participación Adelante, se le yo puede lo dar estoy un poco tomando más en de cuenta. porcentaje. Claro, adelante, está perfecto. Y eso me gusta porque entre ustedes y yo llegamos a un acuerdo y este es el momento de llegar a los acuerdos. Perfecto, ya apunté su propuesta. Vamos a ver, Anaí, Aislinn, ¿tienen alguna propuesta, alguna situación? Así Ujú. estamos bien, como ustedes. Maestra, Y vean que les conviene más a ustedes y me maestra, encanta esa parte de que dicen, sí, yo trabajo, entonces yo sé que mis tiempos a lo mejor no van a estar tan amplios para otras situaciones. Eso me gusta porque no conozco el contexto y lo podría conocer. Adelante. sí, maestra, muy buenos días y buenos días a mis compañeros también. Me presento, mi nombre es Anaí Cachi Sánchez.
Referente a lo que está comentando sobre los puntos de evaluación, pues yo también coincido un poco con el compañero José. A mí, la verdad me gustaría, bueno, mi opinión, Claro, que sí fuera como que un poco más práctico, que se evaluara mucho la participación en las clases, porque de igual forma, pues también, o sea, el trabajo, y sí luego como que se complica un poco a veces estar haciendo las tareas en plataforma o que tengan mayor validez las tareas. A mí se me facilita más el estar participando en la clase o que sea más práctico, más dinámico, que se consideren más aspectos de ese tipo, a que se consideren más aspectos de que sean de estar, o sea, sí, yo sé que hay que investigar, pero que sean más de estar en plataforma y todo eso, a veces se me complica por mis tiempos, porque sí, la verdad, tengo un trabajo que sí me absorbe mucho. efectivamente, ahí es donde les ubico que como desconozco el contexto, pues bueno, ahí digo, ahí están los criterios, pero ahorita con del negro, ahorita nosotros ubicando cómo podemos, pues la participación en foro, tal vez, gracias, tal vez no la tomamos en cuenta porque es entrar a plataforma y bueno, estar en réplica y tal vez José no replicó y no pueden volver a replicar, ¿no? Entonces sí es estar como al pendiente de y estar entrando y saliendo tal vez en varias ocasiones. Entonces si quieren esa parte la podemos omitir o le damos menor porcentaje y solamente sería un foro, ¿no? Y a la actividad de manera independiente le bajamos o la participación en un foro le damos más o ponemos un criterio aquí de participación en clase y le damos porcentaje también. Entonces, eso está muy bien, yo me adapto, ¿eh? Por mí no tengo ningún problema porque la verdad lo que ustedes me comentan es más favorable para mí porque dicen, así podemos estar comentando como que vamos los dos, ustedes y yo, vamos durante la sesión, durante la clase, y bueno, eso es lo que anotamos como producto de la clase, anotamos como porcentaje de la clase y les beneficia y a mí también me agrada mucho esa interacción, ¿no? A veces tenemos personas que en este momento están durante su trabajo y no pueden estar hablando tanto, pero hay otras personas que lo delimitan exclusivamente a estar participando y eso es muy favorable. Entonces, queremos actividades de manera independiente, le podemos quitar porcentaje y obviamente serían menos actividades y las podríamos integrar incluso hasta para la actividad final, ¿no? Perfecto. Sí, Maisa, yo coincido ahí, quizás que la participación en foros sea como usted mencionó, que a lo mejor sea participaciones en clases, Perfecto, que claro. Ah, se me hace mira. más práctico, pues, porque yo, por ejemplo, ahorita estoy en mi trabajo, pero Ujú, sí, o sea, hago el espacio para tomar mi clase siempre, pero hay ocasiones, exacto. sí, a veces también se me complica porque me mandan fuera o no hay internet donde estoy, No, pero y en trato siempre de ocasiones estar presente. Ujú. exacto, y en ocasiones sí están ahí y sí ponen tanto su cámara como pero a veces sí están ahí mismo en el trabajo y no pueden luego a veces participar tanto, ¿no? Y a Así veces es, cuando sí, hay gente o algo así, sí, no puedo. así me han Ujú, comentado, ¿no? Y dicen, aquí ujú. estoy, y sí están ahí, pero sí, obviamente están trabajando. Entonces sí, nosotros nos adaptamos, qué bueno que estemos de acuerdo. Eso es el encuadre, llegar a los acuerdos. Perfecto, gracias. Aislinn, Muchas ¿alguna? gracias, maestra. Gracias, Anaí. Aislinn, ¿alguna aportación? No, maestra, ninguna, yo estoy de acuerdo. Perfecto, gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a ubicarnos en nuestro primer contenido y este primer contenido incluye ya nuestro el punto número uno, la temática número uno. Bueno, nosotros, ¿por qué estamos trabajando historia del derecho mexicano? Porque es una de las asignaturas bases. Si te das cuenta, está la asignatura dentro de las primeras asignaturas o materias que tú vas a integrar en tu perfil profesional, porque es una de las materias base.
Es decir, yo no puedo pasar a una materia más compleja si no tengo estas bases. Y quienes hemos estudiado otra carrera también es una parte de, bueno, sí conozco de mi área, de mi otra carrera, pero aquí es como que voy a empezar. Lo que tenemos de conocimiento son las vivencias y las experiencias prácticas de la vida diaria y es donde aplicamos nosotros normas, leyes y demás reglas y demás. Desde siempre. ¿Qué es el derecho entonces? Si yo voy a estudiar derecho, la licenciatura en derecho, es porque me quiero especializar en esta área, en este rubro, en esta categoría. Pues de inicio, ¿qué es el derecho? Vamos a ubicar que el derecho es ese conjunto de normas, leyes, reglas que de alguna manera son necesarias para la sociedad, para que nos digan cuál es nuestro deber, cuál es nuestra facultad, por qué. Alguien de ustedes me comenta de manera vivencial por qué, por qué existe el derecho, por qué es necesario establecer y normatizar las reglas, las leyes. Yo, maestra. Sí, El derecho, pues se crea para establecer una justicia social sobre los actos de la humanidad, ¿no? De las personas, para que exista la imparcialidad de las cosas, la justicia, este, el orden más que nada, que exista orden en una sociedad, porque de lo contrario, pues todo fuera un relajo, ¿no? No existiría el control de las conductas de las personas. Bueno, esa es gracias, mi hermano. opinión. Ujú. Adelante y muy acertada, gracias. Ahí está, sin nosotros incluirnos en un concepto ya establecido, científico, jurídico, ya con este aspecto es lo que nosotros conocemos como derecho, que tiene que haber en la sociedad un orden social, una justicia de la cual hablaba su compañera Naí, una igualdad, una seguridad personal, familiar y social. ¿Ok? Entonces, para ello, para ello se imponen esos deberes y esas facultades. Actualmente está muy en boca de todos nosotros los derechos de los niños. Y esta ley que protege a niños, niñas y adolescentes, esta ley 303, estas leyes que protegen a estos jóvenes del acoso escolar, del maltrato, de la violencia, ojo, ¿por qué se establecen? Porque son normas, criterios que nosotros como sociedad estamos rompiendo, no estamos nosotros eh, haciendo valer y que por eso dice, si no los están haciendo valer, porque ojo, todo esto está en la Constitución, sin embargo, no lo estás viendo, no lo estás llevando a cabo, bueno, te establezco aquí las normas y deberes de niños, niñas y adolescentes, por un ejemplo, ¿no? Porque también tenemos otras leyes. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ¿cómo estamos como sociedad que nos tienen que ubicar en la realidad y decir tu deber y tu facultad? Y aquí es donde nosotros, bueno, ubicamos que es para un orden social, para que la sociedad se maneje en una convivencia armónica, como dice la ley, una convivencia de paz. Y fíjense, estoy hablando de algo, una ley que es de los niños, pero nuestra Constitución ubica todo tipo de situaciones y de deberes y facultades sociales, no solamente de los niños. El ser humano, la sociedad, la cultura y el derecho.
¿Qué tienen que ver estos elementos entre sí? Pues que el ser humano tiene su capacidad de elección. El ser humano es una persona libre de tomar decisiones. Pero Anaí lo estableció ahorita en una parte donde ella argumentó para un orden social, para una justicia social. Y a veces nosotros en nuestra libertad estamos alterando o invadiendo la libertad del otro. Es por ello que si a mí me dicen, soy libre de escuchar la música al volumen que a mí me gusta. Ese es tu derecho, tu capacidad de elección. Pero ¿dónde está el respeto al otro ser humano? El otro ser humano también tiene su derecho al descanso, a la libre convivencia, al sano esparcimiento, ¿no? Entonces, aquí entra la norma. Vas a escuchar tu música en estos decibeles hasta esta hora. ¿Por qué? Hay una norma, hay una regla, hay una ley. ¿Por qué? Porque entonces así se hace el orden social. Tú tienes derecho a la diversión, al libre esparcimiento, a la creatividad, pero yo también tengo derecho al descanso. Tu derecho, tu límite, mi derecho, mi límite. Entonces sí, yo soy un ser libre, pero tengo mis limitantes, porque si salgo de esos límites, entonces hay un desorden social, provoco un desorden social. Y para eso viene el derecho. Tu derecho es este, tu facultad es esta, pero tu deber es este. Entonces nos ayuda a regular situaciones, nos ayuda a que haya una convivencia lo más justa posible, lo más ordenada posible. Las dimensiones como personas, como somos nosotros, tenemos dimensiones físicas. Todos nuestro cuerpo, todo lo que podamos nosotros realizar, dimensión física, biológica, todas mis facultades con las que yo cuento, mi dimensión emocional, todos, mi expresión de emociones, mi derecho a expresar mi sentir, pensar y demás, sí lo tengo, pero todo esto tiene una facultad y un deber. Tengo por otra parte mi parte valoral y de actitudes, que es lo que nos han promovido en el hogar. Cada uno de nosotros tiene valores y actitudes que vienen de formación en casa, en el hogar, en el punto en el que él se ha desarrollado. Y todos nosotros tenemos una escala de valores diferentes. José, Anaí, Aislinn y yo tenemos diferentes escalas de valores. ¿En qué radica? En el contexto en el que nos estamos desenvolviendo desde la niñez. De ahí viene todo lo valoral y actitudinal. Por eso cuando llegan a la escuela, a veces hay una expresión que dicen, es que esos valores los trae de casa. Y entonces los padres así como que aquí un chip se les enciende de, mi hijo es el reflejo de mi casa, de lo que yo le estoy mostrando, enseñando, de lo que yo le estoy inculcando, ¿no? Entonces es bien importante esta escala, porque también con base en estos valores es la aceptación de nuestros hijos, hermanos, en el grupo social inmediato en el que estén. La parte social, ahí es donde desarrollamos todo esto. ¿Cómo me relaciono? ¿Con base en qué escala de valores? ¿Con base en qué criterios? ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién me gusta relacionarme? ¿Con quién no estoy de acuerdo en relacionarme?
pero todo viene a ser parte de un todo. Y mi área cognitiva, como yo siempre les he dicho, todos somos inteligentes, todos. Lo que aquí va en función de cada uno es que tenemos diferentes habilidades. Inteligencia tenemos todos. Habilidades son las que nos hacen diferentes unos de otros. Entonces, conforme a todo esto, es como el ser humano se va a desenvolver ahí en el grupo social. Y ahí depende si va a romper reglas, normas, leyes, y va a existir por eso, y por eso está existiendo el derecho. Porque siempre han existido las reglas, las normas, y dicen, ahora las vamos a hacer leyes, porque viene un proceso para hacer una ley. La sociedad, este derecho, el derecho, ¿dónde se aplica? El derecho es aplicable a los grupos sociales. ¿Por qué? Porque el derecho es una rama social, el derecho es una ciencia social, porque aplica a grupos sociales, a grupos de individuos que tenemos esa relación. Cada uno de nosotros está aquí por un objetivo propio. Sin embargo, tenemos un objetivo en común. En este preciso momento es acreditar de manera exitosa historia del derecho mexicano. Entre nosotros tenemos un objetivo en común. ¿Y qué hicimos ahorita? Hicimos sinergia, hicimos que nosotros vayamos de la mano en el mismo camino. José estableció su propuesta, Anaí estableció su propuesta, Aislinn y yo estuvimos de acuerdo con esa propuesta. Fíjense cómo nos vamos adaptando a la norma. ¿Por qué? Porque dicen, porque vamos por el mismo objetivo. Yo no quiero tal vez tantas actividades independientes, mejor una interacción, mejor que vayamos comentando casos y demás. Pero llegamos al acuerdo porque vamos por un objetivo en común. Y nosotros formamos parte de un grupo social en este momento. Y este grupo social pretende este objetivo, pero cada uno de ustedes en sus diferentes trabajos tienen otros objetivos. José, ¿por qué está estudiando esta licenciatura? Ya tiene una ingeniería porque tiene objetivos a largo plazo, objetivos de mejora personal, familiar, económicos, emocionales, de todo. Entonces es ahí donde nos vamos ubicando y nos vamos aplicando a las normas y nos vamos ajustando a la regla y nos vamos ajustando a la ley. ¿Por qué? Porque debemos de convivir en sociedad de manera armónica, dice la Constitución, ¿no? Pero esta sociedad, todos nosotros tenemos una cultura diferente. Somos parte de una sociedad, pero cada uno de nosotros, cada uno de ellos, tenemos creencias independientes, individuales, tradiciones, costumbres, valores, ciertas normas que aplican en casa y leyes que seguir y respetar. Pero cada uno tiene su escala de valores, su código de ética personal, familiar. José me comentaba que ya tiene una familia integrada. Entonces, tal vez José ya establece horarios. Por ejemplo, dice, el horario de llegada de mi hija debe ser a tal hora, porque tiene ya una cierta influencia en ese grupo social y establece su carta de valores, las creencias en las cuales ellos como grupo familiar están, las tradiciones. Por ejemplo, ayer fue Día de la Candelaria y es una tradición que hacen énfasis a nivel nacional, ¿no? Y entonces va a haber gente y hubo muchas
publicaciones, tamales y el 12 de febrero y hacen, ¿por qué? Porque ese tipo de situación se apega a ciertas tradiciones, pero hay personas que no están en esta tradición, pero respetamos esa tradición. Aquí es lo importante de convivir en sociedad. Ella tendrá sus tradiciones, yo tendré las mías. Él tendrá sus creencias, yo tendré las mías. Yo tengo mis costumbres, en mi familia hay costumbres, ustedes tendrán las propias. Pero todo esto va en función de basarse en un respeto, en una tolerancia, en una escala de valores, porque estamos en una sociedad. Y si tú no respetas mis creencias, mis tradiciones, mis valores, entonces estás rompiendo normas, alguna regla o alguna ley. Y es ahí donde entra el derecho a poner el orden social. ¿Alguna aportación? Maestra, perdón. ¿Va moviendo la diapositiva o se quedó en la primera? La voy Por- moviendo. ¿No se ve? no- No, maestra, nada más se ven los criterios de evaluación. Yo la verdad no había comentado porque creí que usted estaba explicando, pues nada más. No creí que... Yo voy moviendo. Sí, ah, no han pasado. Yo ya sí, voy no. hasta como la no sé cuál número. Qué bueno que me dijo. Ustedes cuando vean esos momentos. Y como está muy interesante el tema, o sea, yo escuchaba que usted estaba explicando, pero estoy atenta a lo que dice, pero creí que no eran las diapositivas, pues. A ver, ahí sí se ve ya. Sí, se ve la Sí, de que maestra. dice derecho, el conjunto de Pero normas. esa sí va yo estableciendo. De todas maneras, este material se los hago llegar, ¿eh? No se preocupen. Las 3 presentaciones que tengo se las hago llegar. Hablábamos del derecho cuando Anaí me comentó su participación. Pensé, fíjense, que íbamos imagen, ustedes participando y yo. Aquí el ser humano como sociedad, cultura y derecho. Aquí está la libre elección de capacidad de elección de todos nosotros. Aquí está cómo estamos conformados en nuestras dimensiones como personas, la sociedad, la cultura de la cual estamos nosotros ahorita hablando, que cada uno de nosotros trae consigo tradiciones, costumbres, valores, nos apegamos a normas, a reglamentos, a leyes. Quien maneja se apega al reglamento de tránsito, ¿no? Debe de conocerlo, pero también debe apegarse porque si comete una falta a este reglamento, se aplica la ley y entonces la ley de tránsito, ¿qué? La norma o ley de tránsito, te aplica la sanción, que porque no prende el foquito de la direccional, que porque pasaste un alto. Todo esto ya sabemos o debemos de aprender a vivir con estas normas, con estas leyes, para adaptarnos. Cuando sale una ley, nos la dan a conocer y nosotros debemos de conocerla para adaptarnos y no caer en una falta a dicha ley. Hay una premisa que se establece, ¿no? El desconocimiento de una ley no te exime de su responsabilidad. A mí no me puedes decir que tú manejas y que desconoces las leyes de tránsito, el reglamento que te dan a ti de tránsito, que si la luz amarilla, que si la roja, hay ciertas situaciones que debemos conocer quienes conducen, porque evitemos caer en una falta, porque la falta es acreditable a una sanción.
Y esa sanción viene desde sanción económica y otros tipos de. Entonces, aquí nosotros vemos que este derecho se aplica a todos nosotros en sociedad, pero que esta sociedad estamos conformados por sociedades con culturas diversas. No todos tenemos las mismas tradiciones, no todos tenemos la misma escala de valores. Para algunos entramos luego en debate cuando un tema está a debate y unos están a favor y otros están en contra. Y entonces, ¿a qué se debe esta postura? A la escala de valores, a lo que a ti te formaron y te inculcaron desde pequeño en casa, en el hogar. Y como a veces les menciono, no necesariamente papá y mamá, puede ser, es el contexto en el que tú te desarrollaste. Y con base en esto es que tenemos una sociedad con diversidad de cultura o con culturas diversas. ¿Por qué el concepto de derecho tiene su área científica y jurídica? Para iniciar, ¿por qué ciencia? Porque son conjunto de conocimientos. Una ciencia es algo que se puede verificar, es algo confiable, es algo válido, que ya ha estado en observación, que se ha experimentado. Recuerden ustedes metodología de la investigación. Y aquí decimos que el método científico es racional, es muy objetivo. La ley es objetiva, el derecho es objetivo. No podemos decir aquí sí se aplica y en este caso no se aplica. Por eso es considerado una ciencia, porque es racional, no es emocional, no es subjetivo, es verificable, es válido, se ha venido haciendo o ha venido transformando y entonces ha tenido esa transformación y ha venido mediante un método científico. Tiene leyes, tiene principios, explica un fenómeno. Por eso es considerado ciencia, porque tiene validez objetiva. La ciencia es sistemática, el derecho es sistemático. Metódica, el derecho tiene métodos para aplicarse. Es objetiva porque no permite subjetivismo. No es lo que yo crea, lo que yo piense. Es con base en una ley ya establecida, verificada, tratada y observada. ¿Es verificable? También. ¿Es modificable? Mucho más. ¿Por qué es modificable? Porque las leyes se van modificando, los acuerdos se van modificando, las normas se van modificando acorde al tiempo, al contexto donde se aplica, acorde a las áreas en las que se aplica. Entonces, ustedes han visto modificación al artículo 3º, modificación, ¿por qué? Porque quiere decir, esto ya no es aplicable a nuestra sociedad actual, esto era en esos años, en esos tiempos. Actualmente se le incluye esto, se omite esto, pero se tiene que aclarar, se tiene que hacer esa observación de que, y está, cuando se hace una modificación, está que se omite tal palabra y se incluye tal concepto y así va a quedar ahora, ¿no? Y estas modificaciones es aplicable a todas las leyes, no solamente a unas. ¿Algún ejemplo que ustedes recuerden de alguna situación, norma o ley que se haya modificado por alguna situación? Pues actual, maestra, ¿Sí? pues bueno, por el momento que se está viviendo ahorita, que son tiempos políticos,
Pues una de las más discutidas fue la ley a la Constitución del Estado de Veracruz, donde se hizo una modificación a un artículo para que se pudiera incluir y pudieran ser candidatos los no nacidos en Veracruz, que bastara con que tuvieran hijos veracruzanos, eh, que fue una de las más discutidas, bueno, aquí en el estado. Sí, sí. Y se hizo una modificación que incluso pues ya que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, porque, y bueno, hablando también otro al reglamento de tránsito, eh, las licencias de conducir, solo, pues aquí en el estado de Veracruz hay 4 tipos de licencias, la A, B, C y la D, que es para los que conducen motocicletas. Y se tenían que tener antes de 3 licencias diferentes. Y la de transporte público, que es la licencia A, no servía para manejar transporte de carga, que es la licencia tipo B. Y hubo una modificación eh, y se hizo ahorita que la licencia tipo A ya avala la licencia tipo B y tipo C. Y eso pues sí trajo beneficios a la sociedad. A mí yo alguna vez tuve problema por tener licencia tipo A y traía de carga. Entonces, esas para mí de las que tengo ahorita conciencia, Ujú, sí. que han sido una de las modificaciones a los de lo que estamos ahorita comentando. Y bueno, así ha venido sucediendo porque pues sí incluso las leyes orgánicas y que se han venido modificando y todo va en contorno a la actualización de lo que se vive y aparte pues a las conveniencias políticas, pues lo que va, Efectivamente. los políticos o los diputados pues van haciendo las modificaciones a la ley, o sea, en la legislación y pues así también tener mayor control sobre nosotros los ciudadanos y aparte pues mayor orden. Fíjese que me dijo un concepto bastante como que riguroso, pero sí es real, que es que nos meten en orden, dice, ¿no? Que nos dan, con esto nos quieren ubicar en un orden en el cual a veces como sociedad no estamos trabajando de manera armónica o de manera legal, ¿no? Entonces, es por eso, independientemente de los tiempos políticos que se están viviendo, que se hacen modificaciones a conveniencia también se hacen modificaciones por necesidades de situaciones que pasan en esa sociedad. Entonces, se modifican ciertas normas, ciertas leyes, ciertas situaciones y se ubican como iniciativas de ley, como propuestas de ley, y entonces eso lo vamos a ir viendo, pero aquí es donde sí estamos observando que las características de la ciencia se aplican a nuestro derecho. En esta clasificación de las ciencias ubicamos las formales y las factuales, que son las de hecho, las naturales, física, química y biología, y nosotros que pertenecemos a esta parte social de la ciencia política, el derecho y todo eso, aquí nosotros ubicamos que sí somos parte de esas ciencias, somos parte de la ciencia jurídica también, que son denominadas ciencias del derecho, y son estas que estudian el ordenamiento jurídico, es decir, la aplicación del derecho en la sociedad. Pero el fundamento de estas va exclusivamente a resolver problemas entre las personas, entre los humanos, dicen, ¿no? Pero si se dan cuenta que a pesar de que va la ciencia jurídica, dice, a grupos sociales, precisamente tratan de regular y de normar lo que debe ser.
y ustedes ya están viendo que hay ley de protección animal. Y entonces cuando vemos nosotros ley de protección animal, estamos viendo que hay personas en la sociedad que están faltando a lo que debería ser la protección animal. Y hay sus sanciones, tanto económicas como de los otros tipos. Entonces, aquí es exacta, clara, objetiva, orden social. Nadie está por encima de la ley. Quiere decir que o te alineas a esta norma o tendrás estas consecuencias. Se han hecho muy del dominio público, muy virales, como dicen algunos de mis alumnos, las situaciones, por ejemplo, de maltrato animal y las sanciones que se les han llegado a establecer a estas personas. Una señora comentaba que no tenía conocimiento de que le podía pasar esa sanción por tener a su mascota en esas condiciones. Le tomaron video, la denunciaron ante la instancia y le fueron a establecer su sanción, ¿no? Le comunicaron su sanción y demás. Ella alega en ese proceso que ella desconocía. Y es aquí donde decimos, por eso nosotros debemos de ver, observar, analizar y conocer qué es lo que nosotros tenemos en la sociedad, en dónde estoy ubicada, tengo mascota, cuáles son las situaciones con respecto a la mascota o cuidado de, para no entrar en una sanción. Manejo, soy persona que utilizo un automóvil, también hay reglamento, reglas, normas y leyes para eso. Y para todo tenemos ese orden social. Entonces no es lo desconozco, no lo sabía, porque cada vez más ya son las personas que denuncian este tipo de, el vecino, pero es que decía ahí el artículo, es que el vecino no le interesa cómo yo tenga a mi mascota. Claro que interesa porque hay una ley de protección animal. Entonces, para eso es el que denuncia o incluye la queja, es la persona que quiere la justicia. Entonces, aquí nosotros ubicamos también esta parte. El derecho como ciencia jurídica es estudio de estas normas vigentes, pero esta ciencia jurídica también permite regular las conductas, pero también permite que vayamos actualizando. Si algo ya no se aplica. Ustedes han visto los análisis de luego de los expertos en esta área y nos están ubicando a leyes que actualmente están en la Constitución, puntos que están en la Constitución y que ya no son aplicables, porque en esos momentos era lo conducente. En este momento la sociedad ha cambiado tanto que entonces hay que hacer algún cambio, alguna propuesta de iniciativa, algo, integrarle o quitarle, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se aplica a nuestra época, ya no es aplicable y entonces es ahí donde se les solicita, analicen esta situación porque ya no es aplicable. Es por eso que el artículo 3 tuvimos muchísimos años con que ya nos lo sabíamos, pero sí de memoria el artículo 3. Hasta los niños de memoria. Cuando hacen esa modificación y le incluyen ahorita, este nuevo gobierno le incluye unos conceptos y le quita otros conceptos, ¿no? Que es humanista, que es comunitaria, entonces cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque dice el gobierno que eso es lo que actualmente se debe observar, ¿no? Que la aplicación de ese artículo 3 debe ser aplicado a este contexto. Esto ya está obsoleto, esto ya no aplica. Y aplica para otras situaciones en equidad de género,
Ustedes han visto que hay bastante polémica en la equidad de género, igualdad de género, en todas las discriminación. Todo esto se trata de ubicar y regular conductas. ¿Por qué hay iniciativa de ley de la ley Olimpia? Porque ha habido casos y situaciones en las cuales se están viendo vulnerables los derechos de esa mujer, de esa persona, de ese hombre, porque aplica a hombres y mujeres, ¿no? Y se vieron vulnerados esos derechos, se vieron afectados esos derechos. Entonces, ¿qué se hace? Una iniciativa de ley, la empiezan a analizar, la empezamos a observar los que están en ese rubro y entonces empieza una marcha por todo el país donde se está promoviendo que esa propuesta sea una iniciativa que se aplique y demás hasta realizarla como una, lo que llaman ahorita ley Olimpia. Y así tenemos otras diversas situaciones que ahí es donde está lo modificable, ahí está la iniciativa, ahí está la propuesta, como decía Olimpia, yo vengo a proponer que ya no haya más violencia digital. Eso es lo que regula la ley. Esa ley Olimpia que ella establece, eso es lo que trata de regular la conducta de la violencia digital hacia hombres y mujeres. Cuando ya han pasado muchos casos y ella plantea ahí en el Senado, les plantea en cada uno de los congresos a los que fue, se les expuso la situación y dice, hay muchos casos, muchos callados, muchos a la vista, pero no hay quien proteja este tipo de... ¿Por qué ahorita violencia digital? Porque ya ahorita está todo el asunto de redes sociales, de los medios masivos, y entonces dicen, ¿por qué no regulan la conducta de estas personas en cuanto a violencia digital? Están vulnerando mi derecho de intimidad. Y entonces, pero abre la puerta para más personas que inician y que proponen otro tipo de situaciones para regular conductas porque están afectando sus derechos como personas. Y lo vamos a ver más adelante, la ley vicaria, la ley Olimpia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué surgen por qué esta ciencia jurídica del derecho? Porque de alguna manera están eh, violentando, vulnerando y afectando los derechos de algunas personas en la sociedad. ¿Y por qué ciencia jurídica? Porque trata de regular esa conducta. ¿Recuerdan alguna otra ley que actualmente se haya establecido como tal, o propuestas o iniciativas de ley? Maestra, Sí. pues también las leyes fiscales que se han modificado con el paso del tiempo, ¿no? Con la finalidad de, bueno, el gobierno aquí dice, quiero facilitarle a los contribuyentes el proceso que realizan para el pago de esos impuestos, pero obviamente pues el gobierno lo hace con la finalidad de tener más captaciones, ¿no? De ingresos también para el gobierno. Por ejemplo, el último cambio que ha impactado, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal. Y así es en todas las áreas, en lo fiscal, en lo educativo, porque también en lo educativo nos vinieron reformas a la educación, ¿no? También estamos en esa transformación. Entre otras leyes, porque han cambiado muchas en la parte fiscal. Fíjese, entonces, la ley en la parte fiscal, en la parte laboral, ¿no? En la parte, o sea, tenemos este tipo de situaciones en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es bueno que el derecho se vaya adaptando, se vaya modificando a las necesidades actuales. Eso es muy bueno porque es por eso que a veces dicen, ¿no? Este artículo, esta ley está derogada. ¿Por qué? Porque ya no atiende a las necesidades actuales.
¿no? Ya no está siendo aplicada. Entonces, es ahí donde, pues, ¿sí se ve? Se ve la que dice derecho y su Ande, relación con esa. otros Sí, órdenes. porque si no la cambio, o igual me sigo hablando sola. Sí, Gracias. maestra, muchas gracias. Entonces, este derecho tiene relación con todos los órdenes que vienen posteriormente y este derecho nos ubica, pues, como ya lo hemos mencionado, que viene a establecer el orden social, la igualdad, la libertad, la justicia, bueno, todos los valores en los cuales dicen como ciudadano, como persona. Desde el artículo 1, si ustedes recuerdan, desde el artículo 1 de la Constitución, desde ahí dice que tenemos todos los derechos. Siendo personas, desde nuestro nacimiento, tenemos ya nuestros derechos. Ya venimos, nos decía una persona en una clase, ya venimos con nuestro paquetito, que son nuestros derechos básicos, ¿no? Nuestros derechos y por ser niños ya se ubican, también ya tienen, o sea, aparte de todos los derechos básicos, los derechos humanos, bueno, también tienen los derechos de los niños, los de la infancia y demás. O sea, vienen venimos bien blindados, ¿no? Para que haya seguridad, ese niño se desarrolle en un ambiente y una sociedad armónica, integral, eso es lo que se pretende. Pero siempre va a haber situaciones que rompan o que quebranten esa paz o esa armonía, y es por eso que entonces entran las normas, las reglas y las leyes. ¿Qué son las reglas? Pues las reglas nosotros las ubicamos desde el hogar donde nos pusieron ciertas reglas para hacer todo tipo de actividad. Y entonces las reglas, muchos dicen, en la escuela te enseñan las reglas. No, desde casa nos enseñan reglas. Desde casa nos enseñan porque esas reglas vienen implícitamente los valores que tú le estás inculcando al niño, al alumno. Viene desde ahí toda esta parte que tú estás formando de manera emocional, actitudinal, valoral, familiar, ¿no? Las reglas son conductas de cómo se debe uno comportar en cierta situación, en cierto lugar, y dicen, reglas, en la casa comemos todos juntos a la 1 de la tarde. Y entonces es una regla. Y vamos a comer todos juntos. Y sabes que ahí yo tengo conocidos que dicen que una regla cuando vamos a comer es que nadie toca el celular. Y entonces todos conviven, platican, dialogan, cómo te fue en tu día, cómo te fue en la escuela, quienes tienen esas oportunidades. ¿No? Porque dicen, regla, el celular se queda en otro lugar ajeno al comedor. Entonces, las reglas son para comportamientos en un contexto determinado. A veces cuando ponemos reglas en las escuelas, bueno, que compartan, que convivan sanamente, que no digan pues, palabras obscenas, espera tu turno para hablar, trabaja en equipo de manera pacífica, porque estamos nosotros ubicando la conducta que queremos en ese momento. ¿Cómo debe ser el comportamiento? A ver, y por favor, vamos a atender la instrucción. Y entonces todos escuchamos. Ahora sí, todos a trabajar y todos trabajamos. Entonces son reglas que vamos nosotros determinando el comportamiento deseado. Las normas son esas reglas de conducta que también buscan el orden, la armonía, pero las normas ya son más entre personas de grupos sociales más amplios, que ya estamos de acuerdo más personas y que son también aplicables a lugares y contextos externos, ¿no? Entonces, la norma para entrar en ese restaurante es no utilizar
calzado de tenis y te están dando una norma y te lo establecen ahí, ¿no? Porque dicen, aquí solo se aplica el calzado cerrado, ¿no? O zapato o zapatilla. Que no puedes entrar de tenis ahí, es una norma que ellos establecen. Alguien por ahí me dijo, eso se llama discriminación. No, porque es el local que está estableciendo como norma de su propio negocio. Por eso a veces los lugares nos dicen, nos reservamos el derecho de admisión. Con eso, cuando ellos te establecen esta situación, es porque ellos deciden qué tipo de personas aceptan en su negocio. Entonces, ahí están las reglas, tal vez para trabajar ahí debes de utilizar ciertas situaciones, ¿no? Pueden ser de seguridad de higiene, pueden ser cubrebocas, cofia, gafas. Entonces, normas tenemos para cuidarnos, protegernos, para el orden social, porque hay normas de seguridad, hay normas de convivencia. ¿Cuál es una norma de convivencia? Bueno, aquí no gritamos, aquí estamos hablando de manera cordial, nadie levanta la voz, ¿no? Tú vas a una biblioteca y las normas de ahí son muy claras, están, pero sí, en la primera parte donde tú entras, ¿cuál es? Guardar silencio, manejarte sobre los pasillos de manera lo más discreto posible y silencioso posible, porque el que tú andes de un pasillo a otro, distraes, haces ruido, la gente está leyendo, estudiando, trabajando. No se permite hacer ruido, no pláticas, ¿okay? Tienen sus propias normas para estar en ese lugar, para que haya armonía. Incluso se te cayó un libro y ya se te están volteando a ver porque estás haciendo mucho ruido. Estás platicando con alguien del mismo tema, vamos a obtener fichas de trabajo de este libro y lo estás diciendo como en un tono elevado, ya te están volteando a ver o ya viene la persona que está a cargo, ya viene a hacerte la recomendación. ¿Okay? Que no se permite utilizar el celular. Ah, bueno, y te ven con el celular, te hacen la recomendación. Que no se permite entrar con mochilas, tienen unos lockers para que tú integres ahí lo que traigas, pero tú entras solamente a consulta de libros. O sea, las normas en los restaurantes, hay normas en todos, en la iglesia o en los lugares de donde vayan cada uno de ustedes, hay normas en el templo, iglesia, mezquita, donde lo que sea que vayan, hay normas para la entrada, para la salida, para la permanencia, hay normas que seguir, porque es el orden y convivencia social. Pero estas normas ya vienen a grandes masas. Las reglas se puede aplicar más en casa, más en la escuela, pero ya la norma ya aplicable a toda la escuela, ya aplicable a toda la comunidad escolar, ya aplicable a toda la comunidad de la casa de donde vivo, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos ubicando. Pero de todo esto, la norma ya es algo, la ley, perdón, ya es algo jurídico, ya es algo escrito, ya es algo que ha pasado por un proceso de aceptación, ya es algo que ha pasado por algo verificable, medible, por algo objetivo. Las leyes son objetivas, no son para nada subjetivas. ¿Okay? El reglamento en casa, aquí tu hora de llegada es a las 8. Bueno, si quieres puedes llegar 8:30. Eso tú lo modificas en tu propio contexto. Pero una ley no se modifica al contexto, una ley se aplica a todos los contextos. Se aplica. Por eso tiene todo escrito y descrito, está descrita.
cómo va a ser la aplicación de la ley, en qué casos, cómo aplica y cuáles son las faltas o sanciones. Esta es precisamente para establecer límites de lo que es permitido y de lo que no debe ser permitido. Aquí es donde nosotros ya no vamos a ir en lo subjetivo, ya no vamos a ir a ver si lo cumplo o no lo cumplo. Si ese restaurante no me acepta con calzado de tenis, bueno, si quiero no entro. Pero cuando es ya algo de una ley, no es si quiero la acepto o si no quiero no la acepto. Es que yo debo adaptarme, adecuarme y alinearme y ponerme hacia ver esos límites de los hechos sociales y ubicar, si hago esto, me puede suceder esto, la consecuencia es esto. Si yo me paso un alto en mi auto, ya sé la consecuencia. La consecuencia, una multa económica, ¿no? Es una sanción o depende de la situación que yo promueva o que yo destaque en ese momento, puede suceder un accidente, me responsabilizan, me quitan mi auto, tengo que hacer todo un proceso de trámites, gastos. Entonces, sí es cierto que nosotros sí conocemos las consecuencias, pero a veces esos límites los estamos pasando. Para eso son las leyes, porque la persona de tránsito te establece, aquí está la sanción, aquí está la falta que usted tuvo, aquí está la sanción, y te lo muestra escrito de manera objetiva, de manera así, ya real, objetiva. No es lo que el Señor vio, lo que el Señor piensa o lo que él quisiera. Incluso están hasta los montos que debes de estar pagando. Y ese es el monto por esa luz que no enciende, porque no prendiste la direccional. O sea, ya están los montos económicos o las sanciones a las que estamos nosotros establecidos. Entonces, ubicamos que no es lo mismo una regla, una norma, a una ley, y mucho menos a una iniciativa o propuesta de ley, que son las que hemos tenido en los últimos años. Modificaciones pero también propuestas e iniciativas de ley que actualmente tenemos como leyes que hace unos años atrás familiares de nosotros no tuvieron esa oportunidad. Mencionaba el señor José que el asunto político. Hay una iniciativa de ley y también no en todos los lugares se ha establecido y la propuesta de esa persona era que ningún deudor alimentario sea candidato a ser servidor público, ¿no? Entonces, en algunos lugares aceptable, pero en otros lugares aún no, por conveniencia política. Y entonces tenemos estas partes que dicen, bueno, ¿y dónde están los derechos de los niños a la alimentación? Entonces, él es un deudor alimentario, entonces, y en otros lugares ustedes ya han observado, para darte licencia, ya está el archivo de deudores alimentarios, y si eres deudor alimentario y dice ciertos requisitos como la visa, ¿el otro cómo se llama? ¿El otro documento? Ay, no recuerdo. Que ya no se te van a brindar si estás en ese de deudores alimentarios. Entonces, ¿por qué se han hecho este tipo de movimientos y este tipo de situaciones de, a ver, pongan atención en estas leyes? Porque la ley de los niños establece que tiene derecho a la alimentación, a la educación, a vivir en armonía familiar. Sin embargo, tu padre es deudor alimentario, no se hace cargo de él y hacen una serie de situaciones que dicen dónde están los derechos
vulnerados de mi hijo, ¿no? De los niños. Es aquí donde empezamos a ver cuándo son iniciativas de ley, cuándo es regla y cuándo es ley. Pasaporte, se me olvidaba el documento. Las leyes son sancionadas por el Estado, ¿ok? Para eso el Estado es el que hace ese tipo de... Están detalladas en la Constitución, en el Código, y el que no se cumpla implica sanciones. Y se los reitero, conozcamos o no conozcamos, no nos exime de la responsabilidad. Leyes. La ley que pena el robo en espacios públicos y privados, la ley que prohíbe la aportación de armas de fuego sin licencia, aunque el artículo en la Constitución te dice que tienes derecho a portar un arma dentro de casa, para eso debes tener un permiso de portación de arma. No solamente es que yo me estoy protegiendo. Sí, la propia Constitución te lo dice, que sí tienes derecho a la protección siempre y cuando tú hagas el proceso de avisar. Tú hiciste la compra de un arma, pero no nada más es la compro y la tengo para mi protección, porque así han dicho algunas personas. Es que como está la situación, yo la compré para protección de mi familia y mía. Pues sí, pero hay ciertos pasos a realizar para que tú tengas permiso de portación de arma. Es que eso no lo sabía. Pero el que tú traigas un arma sin registro, comprado en el mercado negro y demás, eso sí es una sanción. Y aquí es donde dicen que yo no sabía que sí tengo que pedir un permiso. O sea, la ley sí nos está protegiendo, pero que hagamos las cosas como se deben. ¿Sí? La ley que garantiza la propiedad privada, la ley de parques y monumentos, la ley de la salud, la ley de niños y niñas, la ley de libertad de expresión. Actualmente ustedes ven que muchos están quejando de la libertad de expresión. Bueno, veamos la ley de protección y libertad de expresión y veamos qué estamos haciendo mal, por qué me están sancionando, ¿no? Hubo un caso de una mamá que tomó la escuela y no permitía entrar ni matutino ni vespertino a ninguno de los dos turnos porque ella tenía su queja personal, ¿no? El trato hacia su hijo. Y ella se establece ahí con su familia y dice que ella tiene libertad de expresión. Pero cuando lo vienen a ver, la instancia jurídica de la Secretaría le da a conocer, sí tiene usted libertad de expresión, pero bajo estos criterios. Y usted está afectando y le empezaron a explicar. Es que eso yo no lo sabía. A mí me dijeron, tú ubícate allá afuera y no dejes entrar a nadie y esa es tu libertad de expresión. Entonces, sí hay ley que nos protege de esa libertad de expresión. Sí me puedo expresar libremente, sí lo puedo hacer. Sin embargo, hay ciertos criterios que yo debo cuidar para no entrar en una falta a ese tipo de situación. Entonces, es aquí donde es bien importante, y me lo decía el señor José desde el inicio, es algo que está en nosotros, o sea, que es de la vida diaria, y que todo mundo, y yo lo comenté también, todo mundo deberíamos de estudiar esta parte para que estemos dentro de la normatividad, de lo aceptable y del grupo social en armonía, dice ahí la Constitución, en paz y armónico, ¿no? Pues a lo mejor no estamos tan en paz, pero sí en convivencia sana y armónica, ¿no? Para evitar esas afectaciones a los derechos de los demás, afectaciones a mis derechos, porque también tenemos personas que desconocen sus derechos y por eso vulneran
sus derechos, por eso los afectan, porque no saben, no tienen ese conocimiento de que ellos tienen ciertas libertades y privilegios del cual deben de hacer uso para defenderse de ciertas situaciones. Y ustedes lo ven con personas mayores, con personas que no han estudiado, no han tenido esas oportunidades y dicen, eso le pasó porque ella no conocía que tiene esos derechos o que podía hacer esto. Y por eso luego estudiamos esta área, porque queremos defender la justicia social. Le quitaron su terreno, porque le hicieron firmar un documento, porque le dijeron esto, vulneraron sus derechos, no sabe leer, no sabe escribir. Y esas situaciones desafortunadamente suceden. Hay gente que está pasando los límites de lo aceptable y entra en estas sanciones, en estas faltas. Y es donde nosotros entramos a ver, no, hay justicia social, debe haber igualdad, debe haber equidad. Ahorita estamos trabajando mucho por los derechos tanto de los niños, de las mujeres, de personas con alguna discapacidad, personas, niños, adultos, que no tienen oportunidades laborales por alguna discapacidad. O sea, ya se están viendo otras situaciones que anteriormente no veíamos. O sea, ya estamos trabajando por los derechos ya hay movimientos sociales más continuos. Hay movimientos sociales que han venido desde hace muchos años, pero hay otros que surgen actualmente por defender sus derechos. Y entonces las personas dicen, ese movimiento social dice protección con los animalitos, yo me uno a ese movimiento social porque trabaja por este tipo de situación. Pero allá son para promover los derechos de la mujer, la eliminación de la violencia, yo me uno a este movimiento social. Y entonces nos están viendo y estamos observando que la sociedad se va cambiando vertiginosamente. Lo vemos con las manifestaciones, los movimientos sociales, todo el aspecto donde dicen, yo quiero que se respeten mis derechos, hombres y mujeres, no hablamos ni niños, obviamente. No hablamos solamente de mujeres, hablamos de sociedad en conjunto, porque no solamente a las mujeres se les vulnera, también a los niños, también a los hombres, también tenemos padres solteros, tenemos padres que no les permiten ver a sus hijos y también hay leyes que protegen a los padres en estos casos. Entonces, no nada más es así ver, volteas y mujeres maltratadas, no, también hay hombres, también hay adultos mayores que están vulnerando sus derechos. Para eso viene todo el elemento el aspecto del derecho, de las normas jurídicas, de las leyes que se cumplan en tiempo, en forma, ¿no? Y ubicamos que, bueno, la ley ya es algo formal, ya es una disposición que, bueno, viene desde el diario oficial de la Federación que se da a conocer, ya viene al documento, al acuerdo, a la parte ya oficial y bueno, ya es una ley, emana de un órgano, tiene la facultad de crearla, modificarla o también de omitirla, ¿eh? Si esta ley ya no aplica, también las omiten, las derogan, las van, ¿no? En consecuencia antes la sanción era esta, ahora es esta, entonces estas leyes son ya lo más formal que nosotros tenemos en la Constitución, en los acuerdos, en todo este tipo de aspectos oficiales emanadas por órganos oficiales. Las reglas, bueno, son precisamente para ajustar conductas, comportamientos. No debes hacer esto, no debes hacer aquello. Y la norma, bueno, hay normas de diferentes, tanto jurídicas, morales, religiosas, ¿no? Las normas son de diferentes formas, regulan estas relaciones y nos permiten esa convivencia. En estas normas que yo les hablo,
hay normas de diferentes tipos. Normas sociales, que son las que les comentaba, que en el grupo en el que tú estás, qué es lo que se permite y lo que se promueve para una correcta convivencia. Y esta norma social es la que ustedes trabajan en este momento en sus diferentes trabajos. Pues yo en mi trabajo, las normas son estas. Cada uno de nosotros en nuestras labores profesionales tenemos normas que seguir. Pueden ser de vestimenta, de códigos de propios de la empresa, ¿no? Y hay normas exclusivamente que te brindan esa pauta de libertad o de esto no se puede. Y si se ubica en una norma por ejemplo, en un trabajo, algunas hacen sus propias políticas. Y en esta política empresarial dice, no se permiten relaciones afectoamorosas o afectivo-amorosas entre compañeros. Te están dando la norma. Cuando una persona se relaciona con otra en su trabajo y esa era la norma que te dieron a conocer, ellos están en todo el derecho de prescindir de uno de los dos. ¿Por qué? Porque su política, su norma empresarial, sus criterios te los dieron a conocer. Y en ocasiones dicen, vamos a ir a demandar, vamos a poner una queja de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero si te lo dieron a conocer desde el manual de inducción que tú tuviste al entrar a esa empresa, ahí están las normas, reglas, políticas y demás. Eres conocedor de la norma. Entonces, tiene muchos esos puntos, esos casos los tienen mucho ahí, pero no proceden porque de alguna manera la empresa lo estableció y tú lo conocías. ¿Me discriminan por ser mujer? No. ¿Me discriminan por tener un noviazgo? En ningún momento. Y es aquí donde es la línea bien delgadita entre mi derecho a tener una relación a que te esté yo discriminando. Entonces sí hemos conocido bastantes situaciones que sí te lo dieron a conocer, sí, me lo dijeron, o sí está en el contrato, o sí está en las normas ahí, ¿no? Entonces debemos apegarnos a prohibido bicicletas y pelotas, para que en ese parque todos convivamos, una norma social. Esperar el turno de una fila, ¿no? El que tú llegues y te integres a una fila sin formarte, bueno, no es una norma social. Incluso las propias personas te dicen, ¿puedes, por favor, ir a tu lugar que es allá atrás? Cuidar el medio ambiente, te establecen mucho que aquí la basura orgánica, aquí la inorgánica, o sea, te están ubicando la regla, la norma social aquí. No hacer ruidos molestos en determinados lugares, tener buenos modales en la mesa, no decir malas palabras, aunque estés en una mesa, pero estás en un restaurante, el que tú estés alterando el orden ya está rompiendo una norma social. ¿Okay? Y hay más aquí. Las normas morales. Estas normas morales pues buscan que nosotros actuemos acorde a nuestra escala de valores, acorde a ese código de ética que nosotros tenemos. Y las normas morales es, ¿no? Lo que debería ser según tu propio código y lo que está pasando. Pero siempre vamos por el bien común, siempre se va hacia el bien común. Esto es, una persona encontró un celular y me dice, lo encontré en aquel lado. ¿Ok? ¿Qué es lo que ella estableció en su persona? Pues mi código de valores me dice que alguien es dueño de este celular y lo voy a regresar. Y entonces lo integra a una
persona que dice usted haga el protocolo que se debe realizar para que regrese a su dueño. Entonces, es una norma moral el decir, ¿me quedo con el celular o no me quedo con el celular? No, de alguien es este celular, lo pueden necesitar, eh, es algo ya útil en este momento, puede ser que sea su único medio de comunicación. Bueno, y entonces pasan muchas situaciones y donde dices, es que a mí me enseñaron que lo que no es mío tiene un dueño, ¿no? Y entonces lo devuelvo. ¿Por qué? Porque es acorde a mi valor, a mis valores, a mi código de normas familiares, a mi código de ética que me han inculcado, y entonces lo devuelvo. Pero por eso ahí está un diablito y un angelito, porque a veces estamos como que en la disyuntiva. ¿Qué hago? Pero siempre buscar el bien común es parte de la norma moral, es parte de, pasa esta situación, tenemos empatía por ella, la apoyamos, o sea, son normas morales que no están escritas. Estas normas nunca van a estar escritas, pero vienen de la actuación de la persona o grupo social y siempre en bien común. ¿Qué hacen algunas personas? Bueno, fallece alguna persona familiar y ¿qué hacemos en el trabajo? Bueno, lo vamos a apoyar y alguien ya está pasando para solicitar el apoyo y esto es algo moral porque dice, lo va a necesitar. Entonces hay otros que, no, yo no me llevo casi con él o con ella, pero está pasando una situación que todo mundo podríamos estar en ese lugar. Y entonces entra aquí tu norma moral. ¿Hago bien? No hago bien, ¿no? El no mentir, el tratar con respeto al prójimo, el no discriminar, el respetar la diversidad. Cuando ayudamos a alguien en la vía pública, yo veo personas que ayudan a los adultos mayores a cruzar, a subir el autobús, le cedemos el asiento a alguien con bebé, con maletas, ¿no? Tienen maletas, bebés y todo, bueno, les cedemos el lugar, los ayudamos a subirse al transporte, ¿no? Entonces, esto es una norma moral. Hay gente que los ve que van con dificultades y pasan así ignorando la situación, pero hay otros que en lo que podamos ayudar, se ayuda, se apoya. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ti te han inculcado. Eso viene de la norma jurídica, es esto precisamente que ya está establecido. Entonces, si alguien rebasa el límite de una situación, solamente es aplicar la norma, ¿no? Aplicar qué sanción va a llevar. Si dice que ahí robó, ¿qué sanción corresponde? Si dice que ahí agredió a alguien de manera física, también tiene una sanción. Ya, entonces está en un proceso jurídico por agresiones físicas, porque rebasó los límites, invadió el espacio del otro y lo agredió de manera física. Entonces, la norma jurídica ya está establecida y solamente para aplicarse, ¿no? Prohibido el trabajo infantil, está reglamentado que el trabajo infantil está prohibido. Sin embargo, algunos padres que se les ha entrevistado dicen que por necesidades de la familia, los niños tienen que ayudarlos a trabajar. Entonces, son los propios padres los que están vulnerando el derecho del niño a una infancia feliz. Pero ellos argumentan que no están vulnerando el derecho, sino que es una necesidad. Pero está reglamentado que está prohibido poner a trabajar a los niños menores de. Está prohibido, todos tenemos derecho a un juicio justo, conducir bajo efectos del alcohol, la extorsión es un delito, o sea, ya son situaciones que están dentro de la ley y que la sanción viene ahí. Bueno, norma, ley, regla, ¿alguna duda? No, maestra, todo muy claro. Muchas gracias. Bien, maestra, muy ¿Ninguna bonita duda? la clase.
No, Y muchísimas gracias a ustedes y van a ver que vamos a ubicar casos prácticos porque ya vi que sí les gusta participar y eso es lo que voy a ubicar en esta parte. Y por el día de hoy me dio mucho gusto estar con ustedes, conocerlos, conocer un poquito más de ustedes y en la plataforma les voy a enviar el material por si lo quieren ustedes revisar. Les hago envío de la presentación y les hago envío de la actividad que van a realizar. Les voy a mandar una lectura y se contesta nada más. Ahí mismo la puedes enviar a la plataforma. Es algo muy sencillo por el momento para que empezamos la siguiente clase con más situaciones de contenido. ¿Alguna duda? pues muchas gracias, maestra. Se fue el tiempo rápido, estuvo muy interesante y pues entendido todo y muy bien su clase porque es, la va haciendo muy emotiva y también con mucho conocimiento, maestra. Felicidades por eso. Nos, Muchas no- gracias. Eso es lo importante, ¿no? Que vayamos pues nosotros aprendiendo de usted y ahí No, vamos y a echarle aprendo de ganas. ustedes, yo aprendo Sí. de ustedes, por eso me gusta esa interacción de Anaí, de usted, y va a ver que vamos a hacer bonita dinámica con Aislinn también. Sí. Muchísimas gracias, que tengan muy bonito fin de semana y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Maestra, que descansen y excelente fin de semana para todos. Hasta luego. Igualmente, Gracias. gracias.